Bueno, pues nada, no está Ricardo Anguita, que es el director de la cátedra de humor gráfico y de cómic, Martín Morales, bueno, me gustaría que estuviera para presentarte, pero él se va a incorporar ahora. Bueno, dentro del ciclo de conferencias que se han realizado alrededor de la exposición en línea, que se llama Líneas Reflexiones en la frontera de la ilustración y el cómic, tenemos el placer de contar hoy con la presencia de José Manuel Trabado, de la Universidad de León, del Departamento de Literatura, y es probablemente uno de los mayores teóricos de cómic en España, con el que además he tenido el placer de trabajar. Hemos hecho alguna que otra, en fin, Un reto. sí, alguna que otra cosita juntos. Y bueno, es interesante primero por el conocimiento que tiene como teórico del mundo del cómic, y también porque él es director del servicio de publicaciones de la Universidad de León, y concretamente de una colección de cómics que se llama Graficalismos, que yo creo que ha publicado algunos de los títulos más interesantes dentro de la teoría del cómic en este país. Y nos va a acompañar hoy con una conferencia que se titula, me tengo que quitar las gafas, Lenguaje, gráficos narrativos, pensar, contar, explicar el mundo. Bueno, Y pues nada, todo tuyo, José Manuel. muchas gracias, Sergio. Bienvenido y nada, Bueno, muchas un gracias. placer tenerte aquí. Es un placer. El placer es mío de estar aquí en esta ciudad tan maravillosa con gente tan encantadora. O sea que, bueno, para mí es una felicidad suprema. Además, esta mañana he podido coincidir con algunos de vosotros. Permitidme que os tutee a todos. Voy para abajo. Sí, claro. Y entonces, pues bueno, es verdad que de estas charlas que propones un título, digamos, como muy general, a veces demasiado pretencioso, sin quererlo, y luego tienes que ajustarte al título que tú mismo te has propuesto. Entonces, bueno, ¿de qué manera volver a contar el mundo? Hay una expresión deliberada que no está en el título, que es la palabra cómic, ¿no? Y precisamente ahora os contaré un poquito por qué. Porque precisamente el cómic ha funcionado, como todos vosotros sabéis, como una especie de cajón construido en función de una serie de estereotipos. Al menos os traeré aquí algunas páginas que no puedo contaros nada que no sepáis, lo siento mucho, eso de teórico, eso que queda muy bien, es muy redundante, pero sí tengo el placer sobre todo de compartir algunas páginas que a mí me gustaron mucho y deciros por qué me han gustado mucho. Esa experiencia personal sí que os las puedo compartir, ¿no? Y sobre todo es una cuestión de justicia, de agradecimiento. Compartir algunas imágenes, no son muchas, algunas de Sergio García y otras también que hoy nos hemos puesto cara, y nunca me cansaré de recomendar la obra de Sergio Arredondo de CER, que me parece que es una maravilla. Entonces, bueno, servirá esto también como para consolidar algunas de las cosas que ya sabéis, para seguir promocionando algunas cosas que ya conocéis, y si no las conocéis, obviamente, para invitaros a que abráis una puerta y entréis a visitar ese mundo que me deja perplejo. Y partía sobre todo de una idea básica que comentábamos un poquito, de cómo actuamos frente a las imágenes. Vivimos un mundo lleno de imágenes, también de palabras, pero damos mucha importancia a la imagen, y sobre todo cómo tratamos una imagen solitaria, y sobre todo cómo el problema se genera cuando ya tenemos más de una imagen, cuando ponemos dos o más imágenes, qué relaciones se establecen entre ellas. Claro, cuando tenemos una imagen, de alguna manera, pues yo me basaba en esas pinturas prehistóricas o en esa idea que está aquí planteada de imagen y esa función representativa, ¿no? Es decir, esa imagen que es capaz de duplicar el mundo, ¿no? No tenemos una hipótesis clara de por qué surgieron esas imágenes, pero podemos también jugar a imaginar que puede ser esa función mágica, ¿no? De crear esa imagen de alguna manera, reproducir lo que hay, es hacernos dueño de ello, y además, pues bueno, pues una forma de duplicar el mundo, ¿no? Y precisamente por eso me basaba en esa idea también de esa función mágica que rodea esas imágenes primigenias que tenemos, y utilizaba esa cita bíblica que no deja de ser también muy interesante. Dice: no te harás ídolo ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, esa cita bíblica, que de alguna manera parece que nos prohíbe construir ídolos, imágenes que todavía tenemos tan presentes incluso en el mundo del cómic, ¿no? La posibilidad de representar incluso la imagen de Dios, que hay religiones que han prohibido. No fue así, al menos lo que hizo la religión católica, y sobre todo a partir de la Contrarreforma, que apostó por un programa iconográfico muy claro de construir toda una explicación en función de imágenes, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos normalizado, pero cuando viene gente de otras culturas y entra en una iglesia nuestra, es muy llamativo ver
lo que podría ser un museo de horrores y torturas, ¿no? Pero que a nosotros, es decir, es parte de nuestro imaginario cultural y no nos llama tanto la atención, ¿no? Pero ahí teníamos entonces, partimos de ese estadio inicial de una situación mágica, ¿no? ¿Qué ocurre precisamente cuando nos contraponemos con varias imágenes, o al menos cómo actúa esa cadena, ¿no? Cuando, entonces parto de esa otra idea también muy sencilla, esa justaposición de imágenes y sobre todo cómo normalmente nos hemos habituado a leerlas, a interpretarlas de una manera muy determinada y hemos procedido ya no solo con un orden de lectura muy determinado, sino que buscamos una relación normalmente narrativa, hemos buscado una inercia de comportamiento, ¿no? Que buscamos esa relación. Yo además recuerdo, me llamaba la atención un día, os cuento esto que no está previsto en la charla, pero un día me llamó la atención cuando yo tenía allí en la biblioteca de casa unos volúmenes de Freud, ¿no? Y había 3 volúmenes con 3 caras de Freud que iban desde más joven hasta más... Entonces pasó por ahí mi hijo, que no sé en qué momento cuánto tendría, 3 4 años, y dice, oh no, mira, si es el mismo tío que en Viaje. Es decir, nadie le había instruido para leer así eso, pero leyó narrativamente aquellos 3 rostros que identificó con la misma persona que había envejecido. Bueno, pues hizo una lectura narrativa de aquellas imágenes, o leyó de alguna manera secuencialmente aquellas 3 imágenes. Pero nadie le había instruido a decir, mira, es que nosotros leemos esto así, ni hay una calle que nosotros reponemos, esa elipsis. Bueno, lo hizo de una manera al menos natural, es decir, que un comportamiento adquirido, ¿no? Evidentemente esa inercia narrativa no es típica del cómic. Siempre que hemos creado un grupo de imágenes y hacemos un repertorio, casi un programa iconográfico, pues contamos algo. Siempre intentamos contar algo, ya sean tumbas egipcias, la columna trajada, el tapiz Vallée, las vidrieras de las catedrales góticas, un retablo de una iglesia, los códices miniados, es decir, hemos tenido siempre, nos hemos contado historias a través de imágenes yuxtapuestas. De alguna manera, tenemos una profunda tradición, que eso obviamente nos llega hasta los grabados de Hogarth en el siglo XVIII, o por supuesto a Toffer, ¿no? Que algunos señalan como ese inicio del cómic. Vale, bien. Hasta aquí tenemos cómo hemos justapuesto esas imágenes y cómo normalmente le estamos asignando una función narrativa. Construimos un relato. Y lo que os propongo es precisamente que hemos utilizado esas imágenes precisamente como una unidad narrativa, como una columna donde vamos construyendo un edificio que llamamos narración, normalmente. Claro, ¿qué ocurre con todo ello? Si de alguna manera hemos conjuntado esas imágenes, hemos aprendido a leerlas narrativamente, algunos factores, seguramente que hay muchos más, pero simplificando podríamos, que contribuyen a generar una especie de estereotipo en torno al cómic. Y no hablo de los expertos, de los lectores habituales de cómics, sino cómo la gente que no lee cómics habitualmente o que de alguna manera construye un estereotipo con respecto a esta idea del cómic, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con esa idea del cómic? Teníamos ese soporte fungible, sobre todo surge en la prensa, estoy hablando de la tradición norteamericana, o el propio comic book. Es decir, cuando tienes un soporte fungible, no vamos a llegar a McLuhan, en el medio es el mensaje, pero es decir, le estamos asignando una función, un valor cultural. Algo que aparece en un periódico nos puede gustar mucho, pero es posible que acabemos de leerlo, casi lo consumimos, podríamos decir esa palabra, que es un poco terrible, y lo abandonemos, lo tiramos. Lo mismo ocurre con los comic books. Bien, el estilo también, la forma textual. Si en el estilo, en muchas ocasiones se utilizó la caricatura, no siempre. Y esa forma de cohesión textual, a veces de ciertas páginas, desde las tiras diarias a veces páginas dominicales, se basaba en el humor, en construir unas veces un gag humorístico. No siempre ocurría, pero es también una forma de cohesión. Entonces tenemos algo que aparece en periódicos, o en todo caso un soporte que es muy fugitivo, ¿no? Que lo vamos vamos a desprendernos de él rápidamente. Si además es una caricatura, si está basado en el humor. Además, otra cosa, también se basó en muchas ocasiones en géneros narrativos persistentes que existían dentro de ese mundo de la cultura pulp, ¿no? Ya sean historias de los westerns, ciencia ficción, terror, etcétera, más un género propio que sí que se crea desde dentro del mundo del cómic, que es la historia de superhéroes, pero que funcionaba, digamos, sobre todo pienso en esa tradición del cómic norteamericano en ciertos momentos, una especie de reciclaje de historias que ya existían, es decir, ellos inventan la ciencia ficción, no inventan la historia de aventuras, pero que lo reciclan y lo convierten en una fórmula narrativa asociada a un soporte determinado que busca un público determinado. Y de alguna manera se encasilla en ciertos parámetros culturales, ¿no?
Y precisamente ahí es donde podemos ir manteniendo esa idea de que la imagen se entiende como esa especie de soporte narrativo y que el cómic de alguna manera está destinado con esa industria que veis ahí que pone de ocio y entretenimiento. Nada malo con ello, ni mucho menos. Hay cosas magníficas, pero digamos que suponen un encasillamiento en un estatus cultural determinado del cómic. Bueno, os hablaba precisamente de ese reciclaje de géneros y solo cuestiones de años, ¿no? Por ejemplo, Terry y los piratas de Milton Caniff del 34, donde lleva la historia de aventuras, ¿no? Entonces, tiene largo recorrido esa historia. O, por ejemplo, curiosamente, es decir, no es casualidad, el mismo año 34 se empieza a publicar Flash Gordon, por ejemplo, ¿no? Ciencia ficción. También con un corte narrativo muy determinado. Y entonces ahí es donde vemos que se ha privilegiado ese contenido narrativo en los años 30, que hay un género también muy determinado, identificable, con fórmulas repetibles, y donde esperamos que esas fórmulas se repitan, y está asignada a una cultura de masas. Pero es ahí, donde también hay otras tradiciones. Por eso cuando hablo de esos lenguajes gráficos narrativos, nos permite de alguna manera acompañar este estereotipo cultural, narrativo, determinado en ciertos momentos, buscarle esos vecinos adecuados para de alguna manera calibrar en qué momento nos estamos moviendo y qué visión se está arrojando sobre eso que llamamos cómic también en ese momento, ¿no? Esas otras tradiciones de los lenguajes gráficos narrativos, pues también contaban, es decir, también tenían un contenido narrativo, pero algunos de los elementos que consideramos fundamentales o básicos en la construcción narrativa, como la viñeta, pueden desaparecer. Tienen técnicas también de dibujo diferentes, que incluso se valen del libro ya como una forma de publicación, y entonces ya no es el soporte fungible. Es decir, a veces parece un poco una frivolidad, pero el envase condiciona muchísimo. No reaccionamos igual ante un libro en tapa dura que ante un fascículo en grapas. Aunque la historia en grapas pueda ser maravillosa. Pero es algo que nos está indicando, es un indicador cultural. Y además incluso estos otros lenguajes que estoy diciendo, algunos o podemos encontrarlos dentro del territorio de aquello que llamamos arte. Sin embargo, no sé cuántos, sobre todo de los autores que estamos hablando aquí, hubieran calificado esto como arte. Los propios autores, incluso el propio Charles Schulz, cuando hablaba de Snoopy y los Peanuts, decía que él no se consideraba un artista. Aunque a día de hoy podríamos corregir y enmendar las propias palabras. Cuando hablo de estos otros artistas o de estos otros creadores de lenguajes gráficos narrativos, hay obras como esto, como Una semana de bondad, Una semana de beauté, de Max Herz, que curiosamente también es justo de 1934. Bueno, es una novela con grabados que va a página por imagen y nos va contando una historia que está hecho con técnicas de collage, utilizando grabados del 19, y que normalmente se suele ubicar dentro del territorio del arte de vanguardia y del surrealismo y de las técnicas de collage. Claro, pero también cuentan con imágenes, relatos, pero no es asociable a esa cultura de masas, no se puede integrar dentro de esa cultura de masas. O digamos esas otras muestras como Ciudad del belga Franz Masserel o Link War, bueno, las obras que tienen, que son incluso anteriores, ¿no? Es verdad que incluso a la hora de buscar precedentes de aquello que se ha denominado novela gráfica, se suele echar mano de estos precedentes. Pero no utilizaron esa estrategia de esto es una novela gráfica, aunque algunos llamaban esas novel in pictures o cosas por ese estilo, ¿no? Pero ¿lo llamaríamos cómic? Bueno, es un arte secuencial, es un arte narrativo, pero cómic parece que lo tendremos asociado, terminológicamente hablando, más a aquellas otras muestras que se publicaban en la prensa norteamericana, donde de alguna manera reaprovechaban aquellos géneros narrativos que ya utilizaban en la literatura y lo pasaban al estilo gráfico. Por ejemplo, Dick Tracy es una novela, es un cómic, policiaco, con que tiene cosas que recuperan elementos de la novela negra y que precisamente cuando se empieza a publicar, me parece que en el año 30 o 31, es los años en que se está empezando a publicar las primeras novelas negras. Aunque ya es muy curioso porque se caracteriza, Dick Tracy tiene, digamos, la configuración iconográfica del detective de la novela negra y lo hace antes que el cine. Bueno, incluso he hablado antes de la prensa y he simplificado, he hablado de Terry y los piratas, de Flash Gordon, pero había cosas como páginas como esta. Yo tampoco traje muchas más porque, bueno, al final luego es una pesadez, ¿no?
Pero esto que es Dreams of the Red Defense, que es una serie que hace Silas, que es Winsor McCay, el autor de Little Nemo y Slumberland, era muy llamativo porque esto, a la altura de 1905-1906, descompone algunas de las características que dábamos por fundamentales dentro del lenguaje narrativo, ¿no? Y es que entre viñeta y viñeta son como, digamos, dos temporalidades representadas y hay una causalidad. Y aquí en el fondo es el mismo personaje que no es el mismo personaje, es como que se está viendo a sí mismo y entra en conflicto consigo mismo y empieza a hablar de una viñeta a otra. Y entonces esto, algo que no se explicaría muy bien a alguien como Enrique Bordes, que ya estuvo antes, esto ya es la construcción de una especie de distintas ventanas de un mismo edificio ya al principio, en un momento sorprendente. A mí lo que me llamó siempre mucho la atención es que pensaríamos que el lenguaje del cómic a principios del siglo XX es un lenguaje en formación, y sin embargo te encuentras cosas que no son de formación, de un lenguaje plenamente consolidado, y eso en el marco de páginas dominicales de un periódico. Era muy extraño eso, a mí me resulta muy extraño. Siempre tiendes a pensar que los lenguajes artísticos tienen un periodo de formación, de poco a poco consolidarse y llegar a una madurez. Y aquí al menos tienes la impresión de que la madurez se consigue desde el principio. Que hacen cosas, bueno, yo recordaba páginas de Casey Cat donde el personaje dice que va a volver a las viñetas del principio y así desanda para volver a hacer la historia. Eso supone una toma de conciencia ya del personaje que de alguna manera está viendo cuáles son los artificios narrativos que se están utilizando. Aquí esa secuencialidad de ir dibujando temporalidades diferentes y esa causalidad se está rompiendo. Incluso cuando el personaje se aporrea de arriba a abajo, ni siquiera se lee en filas, ya se está leyendo de arriba a abajo. Es decir, rompe ese orden habitual de lectura y eso se hace al principio. Es decir, había cosas ya que en aquel momento eran plenamente vanguardistas. No sé si proponiéndoselo o sin proponerlo, pero que de alguna manera podría dinamitar eso que consideramos un lenguaje facilón, de caricaturas, de provocar el chiste fácil, de que aquello era una especie de... Solemos hablar de esa cultura de masas y entonces lo tenemos asociado a la cultura de masas, es algo que, bueno, es como... vale, le permitimos que exista, pero es el entretenimiento de muchos y parece que hay que establecer un canon que es el arte elitista. Obviamente se han roto esas fronteras dentro de un concepto como el nuestro, donde no vemos una división tan clara entre ese arte asociado al canon, ese arte elitista y ese arte de masas, ni mucho menos. Pero ya esto sucedía a principios del siglo XX, cuando de alguna manera se estaba construyendo cosas. Bueno, entonces precisamente aquí es donde llegó, si teníamos asociado esa cápsula en la cultura popular asociado al cómic, ese reciclaje de géneros narrativos. Os propongo algunas cuestiones, como esos lenguajes gráficos, no sé si sí, se ve mejor ahí en la pantalla que aquí en mi ordenador, ¿no? Entonces, pues bueno, algunas cuestiones solo para ponerlas encima de la mesa, ¿no? ¿Qué cuestiones empiezan a poner en crisis? O aquí hablo de problematización. Supongo que tenía un día donde no era consciente que esa palabra tenía que decirla ante un auditorio, ¿no? Nunca pongáis una palabra tan larga cuando tengáis que decírsela delante de mucha gente, ¿no? Porque al final, bueno, yo siempre utilizo el chiste fácil de que el trabado lo llevo a mi apellido, entonces pues bueno, tengo disculpa, pero bueno. Bueno, pues se convierte en algo problemático la referencia, es decir, ¿a qué alude la imagen? Entonces ahí vemos que cada vez se utilizan más metáforas visuales. Ahora os pondré algunos casos. También se convierte en algo problemático esa secuencialidad, algo que dábamos por obvio en el cómic, ¿no? Esos usos infográficos, diagramas, etcétera, de alguna manera nos plantean órdenes de lectura diferentes, incluso atentan contra uno de los principios básicos del cómic, que es el cómic parece que ha incidido en ese corte, en esa secuencialidad. Algunos hablan de ese elemento constitutivo que es la calle, ¿no? Ese gutter, lo que hay entre viñeta y viñeta que nosotros reponemos. Sin embargo, esos otros lenguajes no inciden tanto en los cortes, sino en la continuidad, y eso es muy llamativo. El hecho mismo de que no haya géneros, algo en lo que había crecido en determinado momento el cómic y sobre todo en la prensa norteamericana. No hay géneros porque irrumpe eso que se ha dado en llamar novela gráfica. Y evidentemente a veces, claro que se han utilizado los géneros, pero cuando irrumpe a través de esa cuestión autobiográfica, incluso reportajes periodísticos, etcétera, de alguna manera se desvincula de ese género narrativo porque lo que querían era contar una experiencia cotidiana. A veces autobiográfico. Es verdad, y esto ya es una lectura un poco quizás personal, que imagino que bueno, cuando se habla tanto de Maus y esa obra magnífica, siempre hemos incidido, siempre la crítica ha incidido en que han sido capaces de tratar el holocausto en un tema como el cómic, y eso es algo maravilloso, es decir, contar esa experiencia en forma de cómic es un gran logro.
Pero a mí me gusta más un poco esa intrahistoria. No digo me gusta un poco más, me llama más la atención, que es incluso que Spiegelman es capaz de hablar de su padre, desmitificarlo y esas anécdotas cotidianas, es decir, contar los entresijos de la historia que no tiene que ver con los grandes acontecimientos del siglo XX, sino cómo esos supervivientes del siglo XX arrastran, digamos, sus pequeñas derrotas cotidianas, sus mezquindades, y cómo incluso a veces la relación entre padre e hijo puede llegar a deteriorarse en ciertos momentos. Y eso era una riqueza temática para mí imprevista. Eran capaces de contar algo que era cotidiano, donde no hay fórmulas narrativas previas, donde no hay un héroe, donde no hay un tiempo de aventura, donde hay que encontrar un lenguaje gráfico para decir que alguien está sentado esperando que pase el tiempo, o que se siente solo, y que la vida no tiene sentido para ello. Yo recuerdo que la primera cosa que fui capaz de escribir en torno al cómic lo llamaba algo así como novelas gráficas, formas de dibujar la soledad. ¿Cómo dibujar la soledad? Es difícil, ¿no? Pero puedes dibujar una pelea, puedes dibujar la acción, estamos más preparados para decodificar eso. Pero ¿cómo encontrar una imagen que sea capaz de traducir pues, el abatimiento de un personaje que se siente solo en la vida? ¿Y cómo hacerlo en una única imagen? ¿Cómo dibujar una enfermedad que no se puede ver? Eso es muy llamativo. Y esos son unos grandes logros gráficos que ha encontrado este otro nuevo tipo de lenguaje. También otra cuestión importante, es decir, quizás la imagen ya no solo sea un fundamento narrativo, donde hay una especie, si queréis, bueno, ya sé, no sé si debiera utilizar estos lenguajes, esa función metonímica, ¿no? Es decir, donde hay una contigüidad, ¿no? Un arrastre narrativo, una especie de, si queréis, cinematográfica de raccord narrativo, y donde de repente esa imagen de alguna manera no solo te cuenta una historia, sino que traduce una referencia que es bastante más compleja y que te obliga a pensar. También te pide un mayor esfuerzo al lector en muchas ocasiones, pero hace que no seamos tan injustos con las imágenes. Cuando leemos un cómic puramente narrativo, atravesamos las imágenes a veces sin prestarle suficiente atención, es decir, es un tipo de lectura que va banalizando todo el esfuerzo que va haciendo el autor a construir una imagen a lo mejor maravillosa, pero bueno, como tú vas preso de la trama narrativa, de la intriga, vas muy rápido devorando esas imágenes. Pero estas otras imágenes que de alguna manera te están planteando que ya no solo es una historia, que lo más importante no es la historia, sino el pensamiento que hay detrás, te obligan a fijarte en esa imagen como si fuera aquella imagen aislada que en un principio estábamos o nos tuvimos que enfrentar a ella, ¿no? Entonces, ya no solo es contar, a lo mejor también es invitarnos al pensamiento y a lo mejor es también explicar las cosas. Y ahí es un poco hacia donde voy, en ese triángulo, ¿no? Que tiene que ver un poco, que en vez de un triángulo podría haber sido un cuadrado, un hexágono, es decir, depende de todos aquellos elementos que queramos enfatizar, pero yo contaba menos con dos, con el tiempo y vuestra paciencia. Entonces, como me imagino que no sé cuál es lo que se agotará antes, me imagino que vuestra paciencia, pues yo tengo más resistencia. Entonces creo que soy más pesado que vosotros pacientes y supongo que sois muy pacientes, ¿eh? Pero bueno, enfatizar esos tres elementos, ¿no? El pensamiento, la emoción, que tiene que ver en el fondo con la identidad. ¿Qué sentimos? ¿Cómo pensamos? Y sobre todo, ¿qué hay fuera de nosotros? Todo eso se va enfrentando a la imagen. Y ahí tenéis, por ejemplo, solo dos casos de imágenes aisladas. Otra vez la imagen aislada, ¿no? Esas formas de entender la realidad. Bueno, guerras en Ucrania. Entonces, bueno, pues aquí utilizar dos imágenes, contraponerlas con ideas diferentes. Una de Sergio García, que conocéis perfectamente, que además nadie mejor que él nos lo ha explicado esta mañana, muchos de los presentes que había aquí, y sobre todo, bueno, utilizando ese retrato de Putin como dentro de esa idea que tiene contenido de historias, de esas metáforas visuales que de alguna manera acaban estructurando una narración, tenemos la posibilidad de entender algo de lo que nos está contando un periódico que tiene que ver con la explicación de lo que está sucediendo en Ucrania. O incluso otra ilustración también de Javier Jaén, que me parece interesante cómo hablaba de ese deshielo de la Guerra Fría. También ese contexto que estaba teniendo en lugar en la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues esa cerilla, que en el fondo no es una llama, que es agua, que es hielo que se está derritiendo y que es el fuego, que de un nuevo contexto que lo está... Bueno, pero todo esto, que incluso si hubiéramos puesto una imagen como la de Javier Jaén y hubiéramos dicho que se trata de un poema visual, yo no hubiera tenido nada que objetar. A mí, por ejemplo, me recuerdan mucho de estas imágenes que trabaja Javier Jaén con lo que, por ejemplo, puede hacer un fotógrafo como Chema Madoz, que tampoco sé muy bien dónde ubicarlo. Es un fotógrafo, otro lo podéis encontrar en... otro dice, bueno, pero es un escultor, hace esculturas, que luego hace una fotografía y que luego aparecen recopilados como poesía visual. Y dices, ¿qué es? Todo.
dependiendo desde qué punto de vista quieras mirarlo. Esa imagen se vuelve problemática y de alguna manera es una encrucijada de distintos lenguajes. Cuando hablo de lenguajes hablo de puntos de arranque diferentes que uno puede ser, ahora mostraremos algunas cosas, de alguien que viene del mundo del periodismo, alguien que viene del mundo de la ilustración o que viene del mundo del cómic, que llegan a realizaciones semejantes. Y eso es maravilloso, porque nos está hablando de distintas tradiciones, no exclusivamente afincadas en el territorio del cómic, sino que a veces se llega desde otro punto de partida diferente para, de alguna manera, sumarse a esa fiesta de contar cosas con imágenes. Bueno, ahí lo tenéis, algunas de estas imágenes prototípicas. Llega un momento en que ya no solo es dibujar qué es lo que pasa en una acción, sino incluso dibujar cómo funciona el pensamiento. Y ahí es donde entran pues esos procedimientos que pueden estar tomados de la infografía, de diagramas de flujo, de lo que queráis, de esquemas que todos al final hemos hecho. Yo recuerdo que cuando tomaba apuntes, como era un poco vago a la hora de escribir, sintetizaba con flechas y ponía ciertas... Nunca nadie me pidió los apuntes. Entonces, bueno, conocía a gente que hacía unos apuntes primorosos, perfectamente redactados, con una caligrafía maravillosa, y eran los que pasaban los apuntes. Aquello eran ideas conectadas a través de flechas que tenían sentido para mí, quizás para mí solo, ¿no? Bueno, conseguí sacar la carrera, O sea, bueno, hubo problema. Pero me interesa de esto cómo se está dibujando un proceso, un funcionamiento. Entonces, como en bucles de pensamientos obsesivos, como lo que tenéis en la imagen de vuestra izquierda, que es de Chris Ware, o de la derecha, que es ese diagrama de la desesperanza, ese non-hope diagram de... Ahí se me ha ido del autor underground norteamericano. Bueno, lo diré. De Robert Crumb, que es del año 68, esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, es decir, procesos, pensamiento. Y cómo el pensamiento no es lineal, ni mucho menos. Entonces me resultaba especialmente significativo cómo leemos esto. Nos invita a leerlo de una manera diferente. Nos está planteando algo que ya no se lee solo secuencialmente, o que sí podemos secuencialmente, pero no es algo que pasa en el tiempo y que vemos dibujado en distintas temporalidades. O digamos que en la lectura habitual del cómic nosotros convertimos esa parcelación en espacio, la traducimos el espacio a tiempo, cuando nosotros leemos habitualmente en el cómic. Sino que de alguna manera esto es espacio, pero que eso no ocurre en el tiempo. Es algo complejo, que ni siquiera sabíamos traducirlo temporalmente. Si quisiera comparar algo con esto, podríamos hablarlo incluso con un nuevo tipo de textualidad que podemos llamar el hipertexto. Es decir, algo que se escapa de la linealidad que estamos acostumbrados en nuestro pensamiento, no en nuestro pensamiento, en nuestra forma de expresarlo, que es a través del habla, que es lineal, que es secuencial, y a través de la escritura, que es secuencial y lineal. Todos hemos tenido una gran tragedia cuando hemos intentado trasladar nuestros pensamientos a la escritura, porque surgen a borbotones, a veces desorganizados, o tienen una estructura que es muy nuestra. Pero tenemos que pasar a sistemas expresivos que son lineales. Uno es que lo tenemos que verbalizar, entonces tenemos que organizarlo, o también tenemos que escribirlo, y también es secuencial lineal. Entonces es una tortura. Eso que ha surgido de una manera caótica, o con un orden muy determinado donde todo se relaciona con todo, tienes que relacionarlo unas cosas con otras y construir una especie de pequeña cadena donde solo un eslabón se une a otro eslabón, que llamamos escritura, o que a veces también lo podemos caracterizar con el cómic. Entonces, claro, aquí ahora ya tenemos otra cuestión también diferente. Entonces, esa secuencialidad tan habitual del cómic, de alguna manera se está poniendo en crisis para enriquecer las posibilidades expresivas del cómic. Es una gramática que se va enriqueciendo, tomando cosas de lenguajes que no eran habituales en el cómic. Es la incorporación. Esta mañana Sergio hablaba de robar, ¿no? Se habla mucho de intermedialidad también. Entonces, los teóricos tienen palabras para todo, no os preocupéis. Entonces, podemos hablar de apropiación en ciertos momentos, es decir, tomar un recurso habitual en otros lenguajes que no son tan diferentes para incorporarlo también en lo que se estaba haciendo dentro del cómic. O lo tenéis aquí, es decir, pues bueno, una página como la que tenéis a vuestra izquierda es una obra de Sergio Arredondo, que lo tenemos aquí, que es lo que así nos la tendría que explicar él mejor que lo que puedo hacer yo. Pero fijaos que en esto habla de Kepler y su transformación en una especie de entre ciencia y mística, ¿no? Al ver explotar una estrella, ¿no? Entonces, pues bueno, os cuento mínimamente
Esto, en principio, era un poema de una autora, Natalia Carvajosa, que luego se adapta en forma de canción por Lagartija Nick, y que luego se adapta a esta forma de cómic. Entonces, un poema que pasa a canción, no tan extraño, porque incluso tiene sus elementos rítmicos, sonoros, etcétera, aunque hay cambios, pero que luego se convierte en un cómic que sí que tiene un pequeño recorrido narrativo, pero que además incluso me llamaba la atención porque hay como varios códigos funcionando ahí. Es decir, en la columna de izquierda estamos acostumbrados, se puede leer secuencialmente arriba abajo. Podría ser una línea de cómic habitual. Pero no solo se nos cuenta qué pasa, sino cómo pasa. Y se nos teje una red de relaciones muy compleja, absolutamente brillante desde mi punto de vista, donde está funcionando tiene que ver con la forma de pensamiento. Entonces tenéis en la columna de la izquierda cómo funciona el cómic, en la columna de la derecha cómo funcionaría una especie casi de hipertexto visual, de infograma, de como queráis llamarlo, donde todas, donde muchas cosas se van relacionando con otras muchas y se crea una red muy tupida de relaciones. Algo que es como funciona nuestra cabeza. El hipertexto venía a dar respuesta a esa unión que tenemos de redes, de pensamientos, y cómo intentaba traducir el pensamiento a un nuevo tipo de textualidad que los medios electrónicos nos permitían desarrollarla. Bueno, pues aquí lo vemos también a la hora de contar. No podemos detenernos mucho más, pero siempre os invitaré a que leáis una obra como esa. No la dejéis pasar de largo. Luego tenéis otra vez a Chris Ware, donde incluso está hablando de sus aficiones por la música, incluso veis una imagen donde se autorrepresenta él, y crea una serie también de líneas, una especie de diagrama, también incluso donde está hablando de sus aficiones musicales y donde se traduce que se siente absolutamente culpable porque pierde tiempo con sus aficiones musicales cuando en realidad debiera estar dibujando cosas, ¿no? Entonces, pues incluso dibujan distintas temporalidades, está, bueno, hasta el retrato que hace de sí mismo no es un retrato donde aparezca el dibujado de forma caricaturesca, como veis ahí, sino que no solo se representa, sino que se explica qué está pasando dentro de él también un poco. Entonces, esto es y no es algo que podríamos llamar también cómic, o no solo es el cómic clásico con las herramientas expresivas clásicas, ni mucho menos. O bueno, otra página, como esta adaptación de Keep the Fall, ¿no? Que tiene una cantidad de códigos, tanto un mapa, una lectura secuencial de cómic, todas esas barras de abajo que estáis viendo que tiene que ver con la cantidad de lluvia que tiene, pero que traduce los estados de ánimos de un personaje, que es una historia que se deja leer o que tiene varias capas de lenguajes que están pidiendo, podríamos llamar, había un teórico de la literatura, del lenguaje, que hablaba de esos discursos hipercodificados, es decir, que tienen varios códigos superpuestos, serían como capas, como estratos geológicos, pues capas de lenguaje que se van utilizando una encima de otra. Con lo cual, en un mismo fragmento de texto tienes varios códigos funcionando simultáneamente y todos ellos provocan significado, con lo cual, en el mismo intervalo de tiempo, te traducen mucha más información. Piensa, por ejemplo, es que veis un videoclip musical, ¿no? Puedes tener la letra, puedes tener la música y puedes tener un lenguaje cinematográfico. Todos actúan simultáneamente, todos aportan significado. Es más, estamos acostumbrados a ese tipo de funcionamiento. Estamos esperando que se nos ofrezca más información en el menor tiempo posible. Bueno, un lenguaje como este precisamente se hace eco de estos tiempos y nos está ofreciendo mucha más información. Entonces no deja de ser un lenguaje muy sofisticado, muy lejos de aquel estereotipo de historias de aventuras que se publican en los periódicos y que luego podemos tirar. Estamos ante otra cosa. Si bien arrancamos de cosas como el cómic, por ejemplo, me gustaba también cosas como esta que hace Isabel García en El Mundo. Una infografía que me encontré en internet, luego es verdad que acabamos contactando y se quedó muy sorprendida que nos pudiera interesar estas cosas a algunos. Es la infografía de un cuento absolutamente maravilloso que es El nadador de John Chivers. Bueno, nos explica todo el relato en esa especie de, yo decía, es como la visión de Dios, es decir, ves todo el relato a la vez. Tienes condensadas una cápsula donde aparece todo el relato. Cuando tú estás leyendo cuento vas leyendo página a página. Tu conocimiento sí que es muy secuencial y progresivo de la trama narrativa. Aquí lo ves todo. Pero además incluso tiene que representar una doble temporalidad que hay allí en el cuento. Es un cuento y además hay una película, una adaptación cinematográfica. Es verdad que aquí ni siquiera se adapta o surge una adaptación donde te puedes permitir pequeñas libertades o incorporaciones. Su misión, en principio, era explicarnos la estructura del cuento.
Por eso acompaña de un texto, una explicación, que contextualiza, etc. Podría ser una especie de lenguaje gráfico que sirve para explicar, para volver a contar lo que se nos decía desde un punto de vista textual. Y esto se publica en un periódico, y esto es muy llamativo, porque estás acostumbrado a que la infografía suelen ser esas imágenes de apoyo para explicar temas de actualidad más o menos complejos. Bueno, pero esto no explicaba una noticia, no era un acontecimiento, explicaba un texto. Por eso, claro, el mundo decidía cancelar también esto porque no sabía qué hacer muy bien con este tipo de relatos. Que además incluso tiene una progresión. Yo me he encontrado distintos, digamos, gradaciones, ¿no? En esa que llamo ahí esa aspiración entre la estética y la hermenéutica, ¿no? Y por eso utilizo esa palabra de versatilidad. Desde algo muy obvio, muy sencillo, como esa explicación del cuento de Caperucita, ¿no? Una pequeña infografía, que puede servir para niveles básicos, elementales, es decir, tiene una función puramente explicativa de en qué lugares se va desarrollando la acción y con ciertas leyendas cromáticas de, bueno, esto sucede aquí, está aquí, te reproduce el esquema narrativo de lo que es Caperucita. Luego otra más compleja que tenéis en el mundo en esa imagen intermedia en la que está en el centro, donde construye una infografía para explicar el Aleph de Borges, que además era curioso porque es una infografía pero que se lee de manera secuencial y sobre todo en la infografía empiezan a aparecer globos de texto. Yo tampoco es que sea ningún especialista en infografías, bueno, tengo que deciros ahora en petit comité, no soy especialista en nada, pero bueno, en infografías tampoco, pero me llama la atención que haya globos de texto, que es algo que se está utilizando en el cómic, pero que se aplica ahora a la infografía, es decir, esos híbridos, de dónde arrancas y dónde llegas, es maravilloso. No sé si se ve muy bien, bueno, se ve mejor, ¿vale? Pero incluso el texto explicativo que hay al lado deja también un hueco, un círculo, que es, digamos, ese patrón geométrico sobre el que se construye todo el Aleph, que es ese cuento de Borges, donde alguien es capaz de ver todo el mundo condensado en un pequeño punto, ¿no? Pero es la imposibilidad de conocimiento. Entonces ese vacío que deja que el lenguaje es incapaz de transmitir todo ese conocimiento se traslada a la disposición tipográfica del texto también. Ya no solo es texto, ese texto también es un recurso gráfico. Y ya no solo esto, es decir, la vuelta de tuerca es cuando está utilizando una infografía para contar la imprudencia que ella cometió en plena pandemia yendo a visitar a su madre, que estaba un poco pachucha. Dice, la puse en riesgo, cumplí todos mis protocolos de seguridad, pero aún así se sintió culpable. Porque luego un familiar dio positivo y eso nos lo cuenta en el periódico. Entonces, veis incluso su imagen, allí donde aparece su foto representada, y además esa mezcla de texto y recorrido gráfico, donde se va alternando. Es decir, podemos hablar de esa multimodalidad, que también los teóricos hablan de esos términos, ¿no? Distintos modos de expresión, uno textual, otro gráfico, y cómo se van intercalando y se van disponiendo en una misma página. Y todo eso para contar una experiencia personal, tampoco una noticia. ¿Se pueden utilizar infografías para contar tu vida? Sí, quizás ya lo hacía también Chris Ware o lo hacía Robert Crumb a finales de los años 60. Es decir, todos esos lenguajes son suficientemente flexibles porque no solo se aferran a su propia tradición, sino son capaces de mirar a sus vecinos y tomar cosas prestadas de ellos. Y a su vez prestarle a ellos también elementos. Entonces, claro, lo verdaderamente interesante es ver cómo existe ese intercambio de procedimientos estilísticos que a mí me resultan muy llamativos. Incluso a la hora de contar una... no sé cómo vamos de tiempo. Oye, bueno, bien, todavía, ¿no? Cuando alguien si tose dos veces lo entiendo ya, ¿eh? Es decir, dos tosidos significa ya estamos cansados, ¿no? Entonces, sin ningún problema, ¿eh? Claro, contar, por ejemplo, un hecho traumático. Es algo que, por ejemplo, evidentemente ya hace incluso Spiegelman con Maus, ¿no? Cuenta elementos traumáticos, es decir, lo que pasaron sus padres, el suicidio de su madre, que lo incorpora también, ese prisionero en un planeta infierno, lo incorpora como una parte de Maus. Y echaba mano de una historia como esta, una entre muchas, donde, en este caso, autora con ese seudónimo, británica, nos cuenta el momento en que sufre un abuso sexual por su pareja en plena adolescencia. Y cómo además tuvo que silenciarlo porque se sentía culpable. De alguna manera la sociedad había generado una idea de que si te ha pasado eso es que te lo ibas buscando. Entonces, claro, no pudo contarlo.
Entonces, de alguna manera surge de ese silencio, surge también algo que tiene que ver incluso con los propios diarios. Es decir, alguien que no tiene la capacidad de poder comunicarlo, necesita escribirlo, expresarlo, a veces a través de un tipo de escritura íntima. Y os digo esto porque, bueno, había un... Incluso, me salto esta... Dice, cuando empecé a dibujar, dice, no pensaba enseñar este trabajo a nadie. Tiene una naturaleza secreta. Es como el diario de alguien que de repente es un tipo de escritura personal, que no aspira a ser leída por otro. Dice, muchos de los primeros dibujos permanecerán siempre en privado, pero algunos de ellos, muy abstractos, sí se han incluido aquí. Se puede entender que funcionan a un nivel más subconsciente y simbólico que las viñetas narrativas más convencionales. Creo que comunican algo que las palabras tal vez no puedan hacer. Es toda una declaración de intenciones. A veces los autores, cuando nos dicen un poco qué pretenden, ¿no?, parece que sobramos un poco todos los demás críticos explicándolo, ¿no? El hecho de que algunos dibujos no se atrevió a ponerlos porque eran demasiado personales. Otros que sí pasaron ese filtro de autocensura tienen un carácter simbólico, digamos hermético, que tendremos que descifrar nosotros como autores. Y luego dice que además tienen un valor simbólico, es decir, que van algo más allá de esas imágenes con puro componente narrativo. Algo de lo que partíamos en esta charla. Entonces, claro, dice cómo el dibujo puede contar quizás algo más que la sencilla palabra. No vamos a entrar a la polémica de si una imagen, 1000 palabras, bueno. No. Y entonces hablo de algunos dibujos, bueno, esto veis que esa recuperación es una especie de secuencia de páginas diferentes de cómo nos lo vamos encontrando. La que está a la izquierda es anterior y la que está a la derecha es posterior. Que a mí es decir, mi experiencia de lectura, me encuentro con esto, vale, me identifico, todos más o menos podemos identificar el referente y decir, vale, son unas montañas con árbol, muy bien. Y la pregunta que siempre nos hacemos todo, ¿y esto qué hago con ello? ¿Qué es lo que alguien de una manera inocente pregunta cuando se enfrenta con una pintura abstracta? ¿Y esto qué quiere decir? Parece que necesitamos una explicación, un relato que normalice esa imagen. Nos cuesta trabajo enfrentarnos a cuestiones que parece que no somos capaces de explicarlas, de integrarlas en una narración, en un relato, aunque sea explicativo. Bueno, aquí tenemos estas imágenes, que si vamos... Bueno, tenemos esta imagen aquí que aparece como una especie de enigma, que luego se nos aclara algo, donde vemos a la personaje que tiene ya cómo se utiliza el lenguaje plástico, un valor simbólico, que lleva a su carga algo que es un globo de texto, que además está vacío, que es una especie de saco, que es una carga pesada que lleva encima. Algo que es silencio, porque el globo está vacío también, ¿no? Entonces, cómo se va jugando con esos elementos y cómo además va subiendo una cuesta. Y su madre va tirando de ella, porque sus padres y la sociedad le dirán, cállate. Y además luego nos explica un poco, volvemos a ver los mismos elementos pero contextualizados en el entorno narrativo. Y reproduce ahora sí ese paisaje donde tuvo lugar aquel abuso sexual. Dices, bueno, pues retrospectivamente puedo regresar a la historia, ir asignándole unos valores simbólicos a esas montañas y esos árboles que estamos viendo antes. Pero tenemos que anclar esas imágenes herméticas en un contexto narrativo que las doten de sentido. Ahora es un escenario simplificado, sí, pero que además luego se repite como una especie de leitmotiv gráfico a lo largo de la narración que le van dando, digamos, una coherencia gráfica, visual y también simbólica. Incluso además, fijaos cómo representarse a uno mismo, que es uno de los grandes problemas a los que se tuvo que representar el cómic autobiográfico y esa novela gráfica, ¿no? Bueno, además aquí ella se representa no como una especie de autorretrato, ni siquiera simbólico, como hace Spiegelman en Maus, ¿no? O hace Trondheim cuando se dibuja como un animal también, sino cómo se descompone, como esas mariquitas, esas muñecas que podías vestir, cómo se fragmenta, cómo hace alusión a la vestimenta, y además incluso cómo esa figura se descompone en una cabeza, un cuerpo, piernas, cómo aparece fragmentada, de esa manera es. Y cómo se convierte en una muñeca, que los demás visten como quieren vestir. Y además, ¿por qué le dice? Porque incluso cuando aquel novio suyo abusa de ella, le dice, la próxima vez no tendrías que traer pantalones, me lo pones más difícil. Entonces, sobre todo, cómo con esto reproduce el imaginario masculino de cómo ha de ser esa mujer, o al menos cómo lo interpreta ella. Incluso ya no solo cuenta su experiencia, sino que va haciéndose eco de toda una serie de reportajes que aparece en el momento, como había un violador que mata a mujeres en la época y cómo utiliza recursos tomados de la prensa. Esa
ese traslado o esa intermedialidad de pasar a unos recursos de titulares de periódico, de representaciones infográficas para cuantificar cantidades de algo, se van traduciendo a lo que ese cómic que bascula entre registros, digamos, autobiográficos traumáticos y, por otro lado, ante una especie de reportaje también periodístico. No solo trata de contar lo que a ella le pasó, sino situarlo en un contexto histórico donde le pasó a más mujeres. Y hay entonces un rastreo, una fuente de documentación importante. Es decir, no solo cuenta lo que pasó, no solo se cuenta a sí misma, trata de que su relato tenga sentido en un contexto más general. Y habla de ella, pero habla de las situaciones de las mujeres y de cómo están siendo vistas por una sociedad determinada, ¿no? Bueno, pues era un poco esta cuestión que vemos y que podemos ver en otros determinados momentos, pues ya a veces no solo se cuentan acontecimientos, veíamos como una manera de dibujar el pensamiento, esos bucles a través de procedimientos infográficos, sino una obra que también es muy interesante, al menos a mí me lo parecía, esos pictogramas para explicar el siglo XX, que es de Pere Joan, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso un índice como esto, es decir, de repente ya no tenemos caricaturas, pero sí tenemos dibujos simplificados, pictogramas, que de alguna manera nos ayudan a reproducir una idea. Es un dibujo simplificado que transmite información de manera muy eficaz. Su forma de dibujar, pues bueno, obviamente ya no hay viñetas, ya no, incluso no hay una explicación secuencial, narrativa, sino que los personajes tampoco utilizan globos de texto, sino que van utilizando pictogramas para explicar un siglo XX y no lo hacen en función de acontecimientos, sino que lo hace en función de una serie de ideas que permean todo el siglo XX, según Pere Joan, y cómo esas ideas intenta explicarlas, traducirlas a un lenguaje gráfico en función de pictogramas y con un dibujo muy sintético. Otra manera también de hacer esa especie de cómic que deriva hacia el lado del ensayismo, de la explicación, por ejemplo, es una obra que a mí también me resultó siempre apasionante desde el primer día que me la encontré en la biblioteca. La casa Historia de una conquista de Dani Torres es un trabajo brutal desde un punto de vista de documentación, de técnicas de dibujo, etcétera, donde nos va contando el concepto de a eso que llamamos casa, que llamamos hogar y cómo las casas en las que vivimos configuran nuestra forma de ser, de pensar y hablan de la época en la que vivimos también, ¿no? Entonces, cómo utiliza procedimientos también muy diferentes, dependiendo de las épocas que vaya utilizando, ¿no? Desde páginas habituales del cómic, como la que veis ahí a la izquierda, muy en una especie de esa escuela de la línea clara, que a veces a la que se pueda escribir, cómo hay, claro, también como arquitecto, que es, también pues hay planos, alzados de casas, explicaciones, y luego cómo hay incluso guiños a las distintas épocas que está utilizando y cómo en esa época seguramente utilizaban las imágenes con un contenido narrativo. Pues en este caso hace una utilización de recursos que nos recuerdan bastante ese tipo de dibujo de los códices medievales en su forma. Si vas al mundo clásico, pues era una crátera y su forma de representación. Entonces, de alguna manera va, no sé, bueno, puedo utilizar la palabra, es un poco rara, comificando los distintos lenguajes gráficos de las distintas épocas. ¿Por qué? Porque nos va mostrando también no solo cómo va evolucionando la idea de una casa, sino cómo van evolucionando los lenguajes gráficos de cada época. Y entonces es muy interesante ver cómo hay una especie de siempre de sección de cómic de 6-8 páginas donde nos cuenta una historia de una serie de personajes que van viviendo y entonces se va tiñendo emocionalmente esa explicación con una serie de personajes que tienen una serie de vivencias muy sencillas. Luego se va alternando con la explicación de cómo eran los edificios, cómo se distribuían, incluso nos cuentan pequeñas historias utilizando recursos muy diferentes. Otras veces puede ser una especie de vidriera que historia y también nos cuenta una historia. Bueno, incluso es conocido una cosa como Building Stories de Chris Ware, a lo mejor esa caja con distintos formatos, etcétera. Yo os traigo otra un poco más autóctona, ¿no? Que es de Carlos Villarreal de Colunga, que se me olvidó la última, de Cristina Queros, y es una obra que me acaba de llegar a casa, entonces dije, qué buena ocasión para llevarla a Granada también, que es Metografías, ¿no? Y donde nos cuenta la creación del Metro de Madrid a través de un cómic que utiliza, digamos, elementos expresivos de calado muy diferente. Pero, ¿qué me interesa esto? Si el cómic de alguna manera está utilizándose para explicar cómo ha sido el siglo XX, cómo ha evolucionado el concepto de la idea de lo que es una casa, ¿se puede explicar con forma de cómic también cómo surgió el Metro de Madrid? Pues claro, también, ¿no?
Entonces ahí vemos cómo se utilizan planos que han sido documentados, cómo se hacen detalles de edificios, incluso cómo se habla de, es decir, la mezcla de esos códigos de los ingenieros que están hablando, que buscan, incluso uno de sus principales problemas era encontrar una fuente de energía para alimentar el metro de Madrid. Entonces eso conlleva que hay que construir una serie de centrales eléctricas. ¿Cómo funcionan esas centrales eléctricas térmicas y dónde además están ubicadas en Madrid con planos y demás? Todo un trabajo de documentación que además se hace con procedimientos que recuerdan bastante a ese lenguaje infográfico, etcétera. Pero no deja de ser un relato, una explicación también, que se está utilizando con imágenes y con procedimientos a veces cercanos al cómic, a veces diferentes, pero mi pregunta es, ¿dónde empieza y dónde acaba ese territorio que llamamos cómic? Difícil, ¿no? Sobre todo cada vez hay esas fronteras. Bueno, ya no solo en forma de ensayo, es decir, cómic reportaje, ese cómic que se hunde en el periodismo, pues hay ejemplos siempre maravillosos. Uno de ellos no puede dejar de ser, para mí, una obra que me resulta fascinante, que es el fotógrafo de Guibert y Lefebvre. Entonces, bueno, además surge como una historia, es decir, esto era el origen. Acompaña a una expedición de Médicos Sin Fronteras a Afganistán y hace cientos, no sé si miles de fotografías, de las cuales se utilizan unas poquitas para un reportaje periodístico. Entonces, bueno, cuando el fotógrafo lo visita, su amigo dibujante dice, pero esto tendríamos que reaprovecharlo. Y entonces volvemos a contar esa historia, es decir, tu historia también personal, de qué pasó allí, no solo de dar el testimonio gráfico de lo que está pasando en Afganistán, que siempre sigue siendo un enigma sin resolver, ¿no? Todos han intentado invadir Afganistán y amoldarlo a su filosofía, nadie ha conseguido conquistar Afganistán, ni los americanos, ni los rusos, ni nadie. Pero bueno, contar esa experiencia desde un punto de vista más personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que veremos que ahí sí que hay dos modelos de imagen muy claros, la fotografía y el dibujo. Y además con su régimen de funcionamiento muy dispar. ¿Por qué? Porque las fotografías obviamente se respetan hasta tal punto que su régimen de funcionamiento es tan diferente que no hay globos de texto en la fotografía. Sería traicionarla. Pero sí que de alguna manera empastar, convertir en relato las distintas fotografías se hace a través del cómic, de todas esas imágenes donde los personajes sí que hablan. Entonces podéis ver los mismos personajes que aparecen en la foto y en el cómic, perdón, pero en el cómic sí que hablan. Es decir, se contextualiza narrativamente todo ello. Entonces es algo, a mí me parece una profunda innovación dentro de lo que es el lenguaje. Y además no solo eso, sino cómo se reaprovechan los negativos de fotografías para igualarlos funcionalmente a lo que sería una serie de funcionamiento casi de viñetas también. Y es muy interesante cómo se está haciendo todo ello. Por esto me parece que es de una gran riqueza y cómo se incorpora la fotografía. No solo fotografía dibujada, claro que aparecen incluso fotografías también en mouse y antes con... Pero sino esa fotografía como elemento documental. ¿No? Y cómo se va alternando con el dibujo. Algo que obviamente tendríais en la grieta de Spotorno y Abril, ¿no? Y lo que empezó siendo un reportaje también periodístico que salía en El País, incluso había un vídeo, cómo se traslada también a una manera de contar que sigue un poco la gramática típica del cómic, esa gramática secuencial, ¿no? Entonces vemos la imagen del reportaje en el original y el tratamiento para acercar un poco más ese acabado gráfico típico del cómic, donde se aprovechan muchas más fotografías de las que tenían, se van justaponiendo, pero además como la narratividad quizás era compleja, seguir el hilo narrativo, tiene que haber un narrador que nos vaya contando, que vaya suturando, uniendo con un hilo, a través de su relato las distintas fotografías. Y eso es lo que aparece en los distintos cartuchos, donde obviamente tampoco los personajes hay un globo de texto que nos diga lo que están diciendo, porque sería traicionar la esencia documental de la fotografía. Pero sí que pueden reproducir las palabras con una especie de voz en off, utilizando términos cinematográficos. Tenéis esos cartuchos narrativos que aparecen. Tanto es así que luego han repetido la estrategia. Lo interesante es que incluso si veis en la última obra que acaba de publicar Spotorno, que es No vuelvas a Roma, donde ya no hace un reportaje periodístico, habla de su experiencia, de su vivencia y su regreso a una ciudad en la que él pasó años, que era Roma. Es decir, está contando una experiencia personal a través de la fotografía, habla de la Roma que él ve, de la Roma que él siente,
Lo hace justaponiendo fotografías y generando también esos cuadros de texto. Es decir, convierte la fotografía, también ese lenguaje de la mirada, o la mirada la convierte en un lenguaje que puede justaponerse y convertirlo en un relato. Además, contaba él incluso cómo se le surgió un poco la idea de convertir esas fotografías en una especie de narración secuencial, ¿no? Y es que un día, al tener todas las fotografías que tenía para una exposición y al ponerlas todas juntas, se dio cuenta de que aquello era una especie de pequeño relato. Es decir, estamos llenos de relatos. Supongo que también os habló Enrique Bordes cuando os habla de los museos y demás. Cada vez que entramos en un museo, no deja de ser un relato contado con imágenes. Una exposición como la de esta mañana, que estamos viendo, cualquier exposición que vayáis, de cómic, pintura, lo que sea, es decir, hay un relato. El montaje de esa exposición es un montaje también en función de intentar contar una historia en función de una explicación. No podemos decir, bueno, ¿por qué la expuse? Porque no teníamos otro sitio mejor y cayeron. No, ahí es deliberado. Entonces vamos construyendo historias también con imágenes siempre en los lugares más impensados. O lo tenéis ahí, ya no solo estamos hablando de cómo se enriquecen con procedimientos, sino sobre todo de los lugares de sanción cultural. Es decir, no es lo mismo publicar una imagen en un periódico, en la prensa en su momento, que aparecer en un museo. Esa misma página, incluso la misma página, podemos hablar de cómo cambia la consideración de la página vista en un periódico a principios del siglo XX, que esa página se exponga un siglo después en el museo, por ejemplo, Reina Sofía, el original, cambia. Cuenta lo mismo, pero cambia. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente y lo estamos tratando como un objeto artístico. El arte no solo es una cuestión puramente formal, también depende de en qué circunstancias encontramos ese objeto. Bueno, es algo que también estudiamos. Podemos coger una moto y ponerla en un museo y de repente ya no es un vehículo de locomoción, es algo estético. Y ya no tiene ese fin práctico y podemos mirarlo de otra manera. Bueno, entonces esa misma página cambia. Tampoco, si esa misma página se edita en gran formato y con tapa dura, ya no tiene la misma consideración cultural que cuando la vimos en un periódico. ¿Por qué? Porque en un periódico era sí que parte de aquella cultura de masas, aquella cultura popular, y ahora lo compras en una edición que te vale 300 euros en tapa dura, en formato grande, y es una delicatessen editorial. Ahí sí que ya estamos en la alta cultura, o al menos en la cultura cara. Y es la misma historia, cambia. Sin embargo, si además esa misma página la hemos expuesta en un museo, también cambia su consideración cultural. Entonces, los museos también tienen una posibilidad de trasladar culturalmente ciertos productos para asociarlos o para que formen parte de aquello que llamamos la cultura establecida o el canon, si queréis. Pero, además, como ya obviamente lo sabéis, hay ciertas obras que incluso se generan, no tienen sentido o que es difícil que quepan en un libro o en esos formatos de publicación. Pero bueno, tenemos aquí a Lola y Sergio, que son maestros de encontrar caballos de Troya para lo que no nació para un libro, quepa finalmente en algo que las editoriales puedan convertir en un libro. Pero lo veis en una historia ahí esta imagen que nació también para ser expuesta, que con su tamaño, cómo se convierte en parte de un ensayo gráfico, que lo veis en Cuerpos del Delito de Sergio y Antonio Alta Arriba también, y de donde si veis el póster veis la historia, una historia simultánea, bueno, una historia que de alguna manera traduce parte, no del todo, del texto que escribe Antonio Altarriba, que lleva las ilustraciones de Sergio. Tampoco me puedo enrollar mucho más ahora con esto, pero bueno, además tenéis a Sergio que os va a aclarar todo muy bien. Pero que en el reverso veis cómo surge toda esa historia. Es decir, hay un ensayo gráfico. Hay también una obra que nació para ser expuesta, utilizando esa idea de los contenedores de historias, ese concepto, ¿no? Que no deja de ser una metáfora visual en la que tiene una función también de estructurar un relato, que lo veis aquí también, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? Una obra que puede ser expuesta en la pared, un ensayo gráfico, que de alguna manera traduce otro ensayo un poco más clásico, donde hay texto e imágenes, pero aquí lo ha reconvertido todo en un lenguaje gráfico, es decir, tiene forma de, entre comillas, de cómic, y es también un relato, del museo al ensayo a un relato en forma de libro. Se pliega, es decir, claro, para que quepa en el libro. Incluso para que veáis el tratado de los lugares. Una obra como esta de Lars Harkins, no sé cómo se leerá muy bien, cómo algo que se generó dentro de una estación de metro, Rochester Road, en Londres, y donde se utilizaba el plano de Londres para sobre ese plano y siguiendo la estrategia de las líneas de metro
entre cruzar historias de distintos personajes. Es una historia coral. Entonces, cómo las historias se van cruzando, incluso hay una película, si no recuerdo más, que es de Robert Altman, que se titula Vidas Cruzadas, algo así como Shortcuts, que está hecha cogiendo cuentos de Robert Carver y cruzándolos en un mismo espacio que es una ciudad. Y ahí surge una historia coral. Bueno, es bonito pensar también en esas ciudades como lugares de puntos de encuentro de distintas historias. Bueno, ¿cómo dibujar historias que se cruzan? Bueno, utilizando otra metáfora, aprovechando el plano de los metros y cómo se van cruzando las líneas de metros y tienen correspondencias entre ellas para contarnos una historia que finalmente se traduce así, en historias que lo veis ahí sobre el plano, como esa historia de izquierda a derecha y luego lo podemos leer en diagonal y luego de arriba abajo, como de alguna manera entendemos los planos de un metro. Incluso para que no nos perdamos hay como dos páginas generales, que es un índice donde vemos todo el plano de Londres y donde en las páginas que estamos viendo como los mapas vemos precisamente cómo esas historias se cruzan al modo de las líneas de mérito. Incluso las portadas sí que también es un robo. Vemos una referencia intertextual. Veis el original de la portada de AZ de Lars Arrhenius con la guía típica de Londres. Es decir, el formato es idéntico. Hasta incluso los índices finales también son muy parecidos. Algunas pequeñas conclusiones. Ya llevo una hora abusando de vosotros. Ya acabo. Bueno, ese giro conceptual que podemos ver, que la imagen ya no solo es un apuntalamiento de un relato, sino la generación de un pensamiento. Esa necesidad de utilizar la imagen para pensar, para pensar cómo es el mundo, para explicarnos lo que nos pasa, obviamente tiene ventajas, esa plasticidad de la imagen, una capacidad de síntesis, que además incluso la imagen es un punto de encuentro de distintas tradiciones. Hay distintos lenguajes que han utilizado la imagen como su herramienta principal. Y además, ese intercambio de procedimientos vuelve a ese lenguaje flexible en el espacio, un espacio de representación. Ese espacio de representación habéis visto que no tiene por qué seguir esa secuencia de esto sucede antes y esto después, esto es la causa de lo que vendrá después, sino que puede romper esa linealidad de la escritura y que organiza la información en el espacio como lo hace también la infografía y como lo puede hacer también el cómic. Entonces, recordando dónde arrancamos y a dónde os quiero hacer llegar, a ese punto final de esas tres fases, hay esa fase de un poco ese carácter mágico divino que teníamos la imagen, que finalmente se convierte en esa inocencia narrativa, entre comillas, todo lo que queráis poner subrayado, inclusiva, como queráis. Hay una banalización, digamos una pérdida de importancia, porque cuando aquella imagen era solo un recurso narrativo para ir viendo lo que iba pasando y las páginas sacaban una viñeta de máxima tensión para que fueras pasando la imagen, parece que no le estábamos prestando demasiada atención, de la misma manera que cuando a veces vamos a un museo, yo me siento absolutamente culpable cuando de repente estás viendo cientos de cuadros a los que no les puedes dedicar a veces más que 5 segundos. Recuerdo mi experiencia en el Louvre, la última vez que fuimos, ¿a dónde vamos? Todos los primeros vamos a... todo el ganado, entre el que me incluyo, íbamos lo primero a ver una cosa, la Gioconda. Unas colas tremendas. Y nos dice el guardia de seguridad, one picture and go, please. Eso sí que es la destrucción, la deshumanización del arte. Sácale una foto y vete. Es decir, consigue el cromo y fuera. Eso es lo contrario a lo que me imagino que estuvo pidiendo cualquier creador con sus cuadros. Es verdad que luego hay obras maravillosas que nadie está mirando. Yo me quedé con uno, con Georges de Latour. Oye, nadie le estaba haciendo caso. Y digo, qué maravilla. Bueno, luego... pero aquello estaba masificado, es decir, era un cromo obligatorio. Si vas al Louvre y no ves la Gioconda, parece que no has ido al Louvre. Bueno, claro, todos pasábamos por ahí. Es esa banalización con la que de aquella divinización la hemos convertido en algo banal, ¿no? Porque hay una proliferación de imágenes por todos los lugares. Hasta otra tercera fase que lo hemos convertido también en un elemento muy sofisticado, en una herramienta conceptual. Y eso es interesante. Pero, yo digo, siempre imágenes y palabras para los que trabajamos un poco a medio camino, es decir, yo solo con las palabras, ojalá pudiera utilizar imágenes, yo cada vez que hago un PowerPoint, pues bueno, pues vale. Pero tiene un régimen de funcionamiento muy diferente. Por eso, a todos, se lo contaba antes a Sergio, ¿de qué vas a hablar? Digo, mira, voy a llegar a aquella idea de que
todos, y planteo esa pregunta, ¿no? O esa reflexión final. Tenemos un nombre que es una seña de identidad, junto con nuestro aspecto físico, nuestra huella digital. Nuestro nombre es nuestra bandera de identificación, ¿no? Pero ese nombre lo compartimos con ¿cuántas personas? A pesar de ser nuestro. Una de las cosas más personales que tenemos. Es decir, no me imagino llamándome Alberto. Sería, yo qué sé, imagino si me hubieran llamado mis padres Alberto, sería Alberto. Y estaría muy contento de ser Alberto. Pero, ¿y si utilizamos qué nombres utilizan las marcas? Vale, tienen un nombre, pero tienen un logotipo. Siempre digo, haced la prueba de utilizar ese logotipo para anunciar un producto vuestro. Si utilizáis una esvástica, la SWAT de esta de Nike, ya está. Es decir, vais a tener una legión de abogados que os van a pedir hasta el último euro que podáis sacar de lucro de algo. Esas imágenes, curiosamente, aunque sea por una actividad comercial, parece que se han vuelto sagradas también. Fijaos, a la hora de que todos los que habéis trabajado vais a trabajar con cómic, el problema que siempre tenemos a la hora de utilizar imágenes para citar. Muchas revistas, muchos lugares van a pedir, ¿tenéis permiso para citar esta imagen? Para utilizarla, aunque la estéis explicando. Y dices, no, que si yo no me quiero lucrar, que además estoy hablando bien de ella, no te preocupes, es que me parece maravilloso. Sin embargo, podéis coger un fragmento de un poema de Lorca, de una novela de Delibes, de García Márquez o del Faulkner y citarlo. En principio nadie os va a perseguir por incumplir derechos de autor. Parece que imágenes y palabras son diferentes. Entre otras cosas, porque las imágenes parece que son un bien comunal. Las palabras. Es decir, todos utilizamos las palabras, somos dueños de las palabras. Aunque algunos tienen el poder de hacer que el lenguaje sea solo suyo, ¿no? Pero bueno, es algo que afortunadamente es comunitario. Mientras que las imágenes parece que tienen una elaboración y una factura bastante más personal, individual, a veces intransferible en muchas ocasiones. Por eso parece que esas imágenes siguen teniendo dueño, cierta aura de la que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Que las hacen diferentes, aunque luego las reproduzcamos ad nauseam a veces, para eso están las redes, ¿no? Y las palabras parece que son de todos. Incluso hay cierto miedo, porque nuestra cultura de alguna manera ha sido profundamente textual en muchas ocasiones y menos gráfica en ciertas. Si tú utilizas imágenes en una cosa que escribas, vas a generar bastante tensión si esa revista, si ese lugar de publicación se dedica al estudio de la literatura. Porque hay un elemento semiótico no identificado, imagen. Luego te ponen una calavera casi con dos tibias y dices peligro. Hay algo todavía. Fijaos que es algo que estamos utilizando, que estamos respirando continuamente las imágenes, pero que causan todavía cierto revuelo. Lo vimos en Charlie Hebdo. El problema, ¿qué imágenes utilizamos? Con palabras puedes decir incluso hasta barbaridades. Bueno, está dicho, no se puede decir, se están diciendo a diario. Mirad a algunos de nuestros políticos, se dicen barbaridades. Pero parece que la imagen, a pesar de que fuimos capaces de analizarla, todavía sigue teniendo detrás ese halo que la vuelve singular y diferente. Bueno, no quería. Esto era un poco ese pequeño repaso, que no tenía otra misión que compartir algunas cosas que me han gustado muchísimo y que me parece que si os conocéis, pues magnífico, coincidimos en gustos, seguro, y si no, pues será una magnífica oportunidad para abriros una puerta y que podáis llegar a ese territorio. Nada más, pues muchas gracias por vuestra paciencia, ¿no? Ya. Tenemos que habernos ido hace 10 minutos. Vamos a quedar un poquito más. Si alguien tiene alguna pregunta, por eso te preguntaba. No sé si comentario, pregunta, impugnación a la totalidad o... Sí. Durante la última década o incluso antes el storytelling, tanto en el marketing como la publicidad, se ha recurrido mucho, ¿no? Y se ha explotado mucho ese recurso. ¿Crees que es positivo para el cómic que se haya empezado a recurrir a este lenguaje para publicitar, pues, ya sean, pues sí, historias de instituciones, de marcas, de productos?
No sé si es, pues supongo que sí, que al final es positivo, no tengo un juicio claro sobre esto, pero es decir, cuando hablas del storytelling es verdad que hemos utilizado siempre palabras y al final, palabras, en el fondo, relatos. Luego la herramienta que utilicemos, ya sea una palabra hablada, una palabra escrita, una fotografía, una campaña publicitaria, etcétera, digamos, son cuestiones ya de marketing y de cómo llegar a ello, ¿no? Esas campañas publicitarias son a veces programas narrativos. Tanto es así que hay una cosa importante, yo creo, que hablamos de esto, pero por ejemplo, aplicado al mundo de la publicidad, hay una cosa que una marca nunca va a tolerar, que es que su imagen quede dañada. Es decir, puedes hacer un producto que sea un poco... Pero una cosa que cuida mucho es la imagen, porque obviamente no se vende un producto, se vende una filosofía, una imagen en torno a ello. ¿Cómo se fabrica esa imagen? Claro que se puede hacer con cómics explicativos, por ejemplo, institucionales, cada vez se está utilizando más, ¿no? Se puede utilizar con campañas de publicidad con fotografías y texto, con distintos anuncios de televisión, etcétera. Se generan campañas, claro, pero lo maravilloso es, y a mí incluso yo quedo fascinado. Por ejemplo, a mí, algunos de los anuncios que más he disfrutado es el de la Coca-Cola. Independientemente de si te gusta o no la Coca-Cola, pero que la Coca-Cola sea capaz de fabricar historias. Incluso, no sé si os acordáis diciendo que eran las sillas vacías que empezaban a hablar al hombre y le dicen, nosotros os gobernamos, todas las decisiones se toman pensando en nosotros. Es decir, pues claro, tú siempre que riges el mundo lo haces desde una silla, ¿no? Entonces era el poder. Y el hombre, había un muchachito allí que dice, todo esto en un pequeño relato de 1 minuto, 2 minutos que duran publicidad, dice, ¿y si nos levantamos? Entonces era, si os levantáis, entonces ya no tenemos nada que hacer. Entonces, por un lado, fomenta como la rebelión, tu pensamiento, ¿no? Y por otro lado, hábitos de vida saludables. Muévete, dices, la Coca-Cola, lo flipo. Pero son capaces, ¿por qué digo esto? Son capaces de construir un relato, que otras veces otra campaña puede ser la chispa de la vida, etcétera, que da igual si esa vida es sana o no sana, si puedes tomar una, dos, 20.000, si te gusta o no te gusta, que lo interesante es que te van a contar una historia. Y esa historia asigna una serie de valores a un producto. Entonces, no sé, es decir, a mí como alguien que le gusta leer historias y que te cuenten historias, a mí sí me gusta que me cuenten cuentos, a veces son verdad, pero me parece que es una estrategia narrativa maravillosa, es decir, para que dices, bueno, a lo mejor es que intento buscarle sentido a mi profesión. Vamos construyendo el mundo en función de relatos, de signos. Tú me hablabas del come en concreto. Eso es una estrategia más dentro. Que yo creo que es que se dan cuenta tanto marcas publicitarias como instituciones que esa narración secuencial hecha con imágenes también es un recurso. Y además que incluso es un recurso cada vez mucho más sofisticado. Incluso hay, bueno, no he querido traer, pero hay incluso anuncios hechos en forma de cómic muy llamativos de coches y eso además con humorísticos, ¿no? Es decir, está a la orden del día, ¿no? Es más, creo que cada vez más las instituciones contactan con autores de cómic para contar algo. Es decir, es un recurso más, como con ilustradores. Es decir, quiero que me hagas una ilustración para esto, ¿no? Es más, incluso a veces es tan feo que las instituciones utilizan imágenes de autores y no les piden permiso. También sean casos. Bueno, todavía, que eso sí que te deja un poco, pero bueno, a veces yo que sé, alguien por despiste puede hacerlo, pero una institución, algo informada está. Claro, es decir, está mal. Hay un libro que se titula Un objeto cultural no identificado, de Thierry Groenstein, cuando habla del cómic, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es difícil situarlo en un lugar, es algo móvil, algo que de alguna manera te lo encuentras en una gran... Nos lo hemos encontrado históricamente en una gran cantidad de espacios posibles, de situaciones comunicativas diferentes, ¿no? Con fines diferentes, con públicos también diferentes. Eso ha contribuido a veces a desestabilizar culturalmente que no sabes dónde situar eso que llamamos cómic o narración gráfica, novela gráfica, dependiendo de formatos y demás, pero que a veces eso que se ha visto como algo problemático, de no sé muy bien dónde empieza y dónde acaba, también pienso que es una oportunidad. ¿De qué? De flexibilidad, de enriquecimiento y de contagio, en el sentido positivo, que esa palabra sé que ahora tiene sentido, un contagio positivo de estrategias comunicativas y artísticas. Es decir, a mí me gustaría pensar que alguien no solo se fija en su propia tradición para utilizar recursos. Hay otros muchos lenguajes vecinos de donde puedes tomar cosas prestadas. Es decir, todas estas prácticas que estoy viendo me parece que buscan un enriquecimiento
temático, formal, no sé si previsible hace unos años, ¿no? Entonces es muy llamativo. Claro, la publicidad también, siempre se ha utilizado para eso. Cuando has hablado cuando has subido del fotógrafo, también cuando leí el fotógrafo, a mí me remite al mundo de la fotonovela romántica de los años 60. Claro. Por supuesto que no es lo mismo, las fotografías están hechas especialmente para ponerse bocadillos y como una viñeta. Claro. Entonces, bueno, para que no sea una disertación, sino una pregunta. ¿Tú no crees que habría que estudiar la fotonovela dentro del mundo del cómic? Porque yo, aunque no sea dibujado, yo creo Sí. que es una narración... Sí, de hecho, mira, hay un profesor beca que lo está haciendo, que es Jan Battens, ¿no? Y que incluso él ha hecho alguna fotonovela, no con fotografías que se han utilizado expresamente, sino que él eran fotografías hechas para otros contextos que él reutiliza y recontextualiza para fabricar una narración, que es muy llamativo también de eso. Claro que es otro de los lenguajes que están ahí, es decir, es verdad que tuvo una época de funcionamiento muy determinada, con un público también muy determinado, pero que de alguna manera los resortes son un poco parecidos, es decir, cómo fabriquemos esa imagen al final es una cuestión técnica, ¿no? Es decir, pero qué usos les estamos dando. A mí lo que me resultaba especialmente llamativo es la convivencia. Bueno, en el caso de fotógrafo no, pero en el caso del fotógrafo, sobre todo porque la cuestión de la autoría es tan magnífica, es decir, cómo alguien es capaz de poner su lenguaje al servicio de otro para realzarlo y ayudarle a contar la historia que a lo mejor la fotografía por sí sola no podía, o que tenía que utilizar un resorte que era el reportaje periodístico. En ese sentido, a lo mejor sí funcionaba, sí es, sobre todo porque es imprevisto lo que hacen de integrar todas esas fotografías ahí, y me gustaba sobre todo ver cómo cada uno parecía que especializaba hasta dónde decir su territorio, ¿no? En ese sentido. Claro, lo que estaba diciendo de que la fotografía no utilizaba globos de texto y demás no ocurre en las fotonovelas, porque hay de alguna manera, es decir, no tenemos dibujo, tenemos fotografía, la utilizamos y además, bueno, con ese recurso también de un género, digamos, emocional, romántico, etcétera, historias de amor, ¿no? Pero claro, aquí dicen, podemos utilizar fotografías también, ¿no? Para contar cosas. Yo creo que sí. Yo creo que es también esto de otras partes. Yo al menos no soy especialmente férreo, es decir, aquí empieza y aquí acaba esto que llamamos cómic y esto no es cómic y esto sí es cómic. Es decir, me gusta sobre todo cuando las fronteras no quedan claras. Me imagino que es un poco incordio, sobre todo si uno da una charla o da una clase a tus alumnos, no partes de ideas claras. Me imagino que si tú le preguntas a una persona y dices, ¿tú sabes lo que es un cómic? Dice, sí. ¿Lo identificas claramente? Sí. Hasta llegar a ese momento de duda. ¿Por qué? Porque buscas la frontera donde todo eso se difumina, ¿no? Claro, una fotonovela te dirán, pues una fotonovela es una fotonovela, no es un cómic, cómic es otra cosa. Y donde vemos cosas intermedias, que ya más empezamos a integrar esas fotografías, o esas fotografías sirven ya para contar algo, bueno, que luego incluso podamos integrar globos de texto. Es decir, parece que está prohibido en estos ejemplos que estamos visto, pero no está prohibido nunca. Es decir, un autor tiene toda la libertad del mundo, nada está prohibido. Como si utiliza fotografías y luego dibuja sobre ellas. Y dices, bueno, también, como en la animación hacen con la rotoscopia, sobre una imagen real también dibujar y conseguir unos movimientos muy naturales, ¿no? La manera de fabricación de esas imágenes, bueno, es algo que habla también del artificio, pero con qué fin las estamos utilizando, que es contar historias. Seguimos contando historias también con imágenes, ¿no? Que a veces hay mezcla o también estaba hablando aquí, no he utilizado en ningún caso esto, pero por ejemplo a mí otro lenguaje que me parece muy cercano, muy vecino y a veces coincidente, es una cosa que es el álbum ilustrado para, para niños, iba a decirlo para niños, y ahora pongo entre interrogaciones, para niños. Algunos de los álbumes ilustrados que se están haciendo no son para niños, aunque nacieron para niños. Y es otra forma de contar y de alternancia con sus propias unidades, a lo mejor más que la viñeta, la página utilizan más la doble página, pero hay historias que se están contando ahí que, bueno, y también funcionan como un lenguaje que utiliza imágenes y cuenta historias, como lo hace la fotonovela, como lo hace el cómic, es decir, como lo hace un retablo al final, ¿no? Pero bueno, el retablo porque lo hemos especificado en un lugar con una función determinada, pero como lo hace un friso de una obra de arte, es decir, nos hemos valido de imágenes siempre para esto, ¿no? Es decir, y siguen estando presentes ahí. Por eso alguien a la hora de buscar precedentes del cómic, claro,
Si lo que quieres es dignificarlo, acudes a elementos de historias artísticas, cuadros, incluso cuadros que configuran entre sí una serie y que pueden ser leídos también narrativamente, ¿no? Entonces, cómic, pues, a lo mejor cómic no es. Por eso he utilizado deliberadamente ese término de lenguajes gráfico-narrativos, y era para no pillarme las manos, ¿no? Es decir, es una familia de lenguajes que confluyen en una intención común, que es contar, explicar y, sobre todo, por eso, ayudarnos a pensar, claro, en ese sentido. Pero sí, yo creo nada que objetar, es más, bienvenido. Y se está haciendo, ¿eh? Sí. Siguiendo con la pregunta y la reflexión, porque la pregunta de Joaquín, la reflexión que ha hecho, que estaba... Siguiendo con la pregunta de Joaquín, la reflexión que has hecho última, que ya estaba en la conferencia, para mí tampoco es nada problemático. Son dos lenguajes que se han retroalimentado y se han unido, ¿no? La fotonovela utiliza el lenguaje del cómic, uno de sus recursos, la viñeta, la secuencialidad, el globo, la didascalia, y hay cómics, por ejemplo estoy pensando en el fotógrafo de Guibert, ¿no? De Manuel Guibert, que utiliza la fotografía como recurso. Lo ha puesto, ¿no? Y yo que he llegado tarde y tenía que entrar y salir, ¿no? Pero sí he oído un momento, hablando de Spotorno, yo sí veo claramente que son La grieta y la falla son dos novelas gráficas, pero reconozco que solamente lo ojeé y no me interesó en principio, porque no había que fuera una novela gráfica la de No vuelvas a Roma. No veo ahí una intencionalidad, de una secuencialidad, de una narrativa. Puede haber vivencias personales y que él construya su relato personal, como decía en la exposición, pero tal como está, yo no dejo de ver, no digo un libro de viajes porque me parece que es producto de su vivencia en Roma, pero tiene que ver más lo veo más como un libro de fotografía que como un cómic. No veo ninguna intencionalidad de cómic, ni creo que se pueda extender tanto del cómic a llevarlo a una secuencia, a una simple sucesión de imágenes fotográficas de una ciudad como puede ser en Roma. Yo no veo ahí narrativa ninguna. Ya, bueno, es verdad, por ejemplo en las redes el propio Spotorno estaba preguntando, siempre ha preguntado, dice, ¿dónde meteríais esto? Hace una interpelación a los lectores, ya no solo como lectores donde lo clasificaríamos, sino se pregunta ¿dónde lo encontráis en las librerías? ¿En qué sección? Porque necesitamos clasificarlo no como críticos, los libreros tienen que clasificarlo, los bibliotecarios tienen que clasificarlo. Él nunca ha puesto objeto alguno a que sea un libro de fotografía, un libro de viajes. Claro, pero también incluso funcionamos de alguna manera por nuestro contexto y nuestro conocimiento de la obra previa de un autor. Es decir, nosotros, por ejemplo, Julio Cortázar se quejaba de que siempre él ha sido un narrador, aunque haya escrito poesía. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ha encasillado. Es decir, necesitamos encasillar. Es terrible, pero necesitamos para simplificar cosas, para construir esquemas. Claro, ¿de dónde arrancamos? Podemos decir que puede ser un reportaje también, personal, como La grieta. Podemos hablar de novela gráfica porque es un término tan multiforme, con tantas aristas, que podemos y tenemos esa etiqueta. Pero alguien podía haber dicho que se trataba de un reportaje periodístico, sin duda alguna, hecha con fotografías justapuestas. No deja de ser... El problema es que las categorías, tal como las planteo yo, no son excluyentes. Es decir, que veas una narrativa más laxa, o al menos que haya una conexión. Si le quitamos los globos a La grieta, sería difícil ver una narrativa ahí. No sé si me explico. Porque puedes hacer la prueba de... Pongo las imágenes, vacío los globos, los globos, los didascalias, los cartuchos de texto, los vacío. ¿Qué historia cuenta? La historia es una cuestión, si utilizamos lenguaje cinematográfico, de montaje. ¿Cómo lo monto? Y en función de ese montaje, ¿cómo lo estoy contando? De alguna manera. ¿Podría contar otra historia con las mismas imágenes? Seguro. También. Pero no deja de ser un reportaje que hicieron en vídeo, que publicaron con texto y fotografía, y que luego se les ocurrió la idea de hacer algo parecido a lo que podía llamar un cómic, que además publica Astiberri. También incluso hay un condicionante editorial. Si lo publica Astiberri, dices, ¿Astiberri qué es? Pues una editorial de cómic. Pues entonces, ¿cómo funcionamos? Esto es como lógica, si P entonces Q. Si Astiberri publica cómic, lo publica Astiberri, entonces es un cómic. Alguien lo puede meter ahí. Pero tiene fotos. Vale, pues entonces yo le diría a Spotorno, mira, pues cómprate varias copias y uno lo metes en libro de viajes, otro en fotografía, otro en cómic, y así te lo vas a encontrar siempre.
¿Qué ocurre con esas obras? Que no son para nada problemáticas a la hora de... porque no necesito una única categoría. Es todo ello a la vez. Que alguien dice, bueno, pues a mí me parece que es menos novela gráfica, porque yo entiendo este concepto de una manera más restrictiva, pues me parece bien también. Es decir, todas estas categorías que vamos fabricando sirven para ordenar cosas, para explicar algo, pero nunca es una verdad definitiva. Por lo menos, al menos los que nos hemos dedicado a las humanidades, siempre sabemos que todo es modelable, que es flexible y que no deja de ser una plantilla de lectura. Porque incluso el término novela gráfica ha ayudado a entender cosas, pero lo necesitamos. Posiblemente sí o no. Llega un determinado momento. Ocurre con otros géneros, en la literatura. Hay textos muy breves que ahora se llaman microrelatos. Pero ese mismo texto lo encuentras dentro de poemas en prosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Narrativa o lírica? Pues depende de donde lo encuentres también. Te digo, son obras que son fronterizas. Y cuando tienes un pie en distintos territorios, o varios pies en distintos territorios, eres todos ellos a la vez, pero no eres un único territorio. Entonces, en esa frontera es la riqueza, es el punto de encuentro que hay. Claro que Spotorno, me imagino, además él nos contaba, hace talleres también con alumnos. Dice, pues es posible que los alumnos no sepan dibujar o no tengan una técnica de dibujo avanzada. Dice, pero todo el mundo tiene un móvil. Les invito a que hagan eso, que hagan una serie de fotografías y con ello construyen un relato. Bueno, es otra manera de trabajar también, de alguna manera de invitar a crear con algo que tú capturas, con un móvil, que ahora es fácil, puedes hacer una fotografía y que además luego puedas montarlas narrativamente. Pero es lo que le falta a la novela Bossa Roma, porque la novela en imágenes hay una narrativa, lo que ha mostrado también algunos ejemplos. En La falla o la grieta, él empieza trabajando, ¿no?, con un guionista, ¿no?, Sí. que ha aportado a fotografía y hay una intencionalidad. Que eliminando la didascalia se puede entender más o menos. Hay un pensamiento previo y sobre Pero todo... en el caso de Novela Roma, yo soy también del ámbito de las humanidades y yo no veo ninguna narrativa. Hay una sucesión de imágenes tomadas de Roma. Puede ser eso, un libro sobre Roma, de fotografía, pero narrativa. Lo voy a comprar y no voy a leerlo porque no puedo leerlo, lo voy a visualizar. Bueno, pues puede ser, es decir, yo tampoco, no, en este caso, lo que sí me llamaba la atención es que sin las experiencias previas de la grieta y la falla, no sé si se hubiera atrevido a hacer No, claro, ese libro. ha sido una vuelta de tuerca. Claro. Claro, recibiendo ahora de un guionista y ha sido... Pero no le veo la intencionalidad de una narrativa a esa imagen. Lo voy a comprar y lo voy a... a ver si la tiene. Yo creo que no la hay. Puede tener esa parte de su vivencia de Roma, de lugares que él pues, tiene una emoción asociada, lo que sea, una vivencia. Sí, pero... Que se construya ahí una narrativa, un relato claro. Bueno, es difícil. Por ejemplo, si entendemos, bueno, hay un espacio, no sé si hay una temporada, pero no hay un argumento determinado, ni hay un personaje que los guíe. A lo mejor tampoco lo hay en la grieta y en la falla, pero sí que hay una idea previa, hasta una metáfora, que es la grieta y es la falla. Pero bueno, hay ese diseño conceptual. Pero bueno, el hecho de un álbum fotográfico podemos plantearnos si puede ser un relato de nuestra vida. Depende de cómo quieras montarlo. ¿Puedes contar tu vida a través de las fotografías que has ido conservando de tu familia? Bueno, a lo mejor también quizás alguien podría ver, dices, aquí claro que hay un rato. Un museo. No, pero antes hablaba de lo que es una exposición. ¿Puede ser entendida de una manera narrativa? Personalmente creo que sí. No sé si había una intencionalidad a la hora de crear esa obra, pero sí que alguien al montar esa exposición, y hablo también de montaje, puede intentar construir un relato. A lo mejor esas fotos no nacieron con una intencionalidad narrativa, pero vista la experiencia previa, y aunque no quiera documentar una noticia ni explicar un proceso de, por ejemplo, la descomposición de Europa, por eso me parece, solo por cómo lo hacen, me parece maravillosa tanto la grieta como la falla, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no contar algo que solo explique lo que es un concepto que es Europa? Sino, bueno, decir, ¿qué visión tengo yo de Roma? Mi visión de Roma en ciertos momentos. Es posible que no esté hablando de mí, es posible que yo no sea un personaje, y es posible que sea un relato autobiográfico, pero la disposición de esas fotografías no sé si tiene esa clara intencionalidad narrativa, porque es difícil saber las intencionalidades de un autor, porque a lo mejor incluso puede tener intencionalidad y no conseguirlo, pero al menos me invita a mí a que al menos como una hipótesis de lectura, no sé si leerlo como un relato determinado, pero ir indagando al menos en esa relación de fotografías que hay. Claro que puedo leerlo como un libro de fotografías sin más, como un libro de viajes sin más, pero
también un libro de viajes, me pregunto, no deja de ser narrativo. Una fotografía donde al menos pueda haber también un proyecto que una todas esas fotografías. Ocurre cuando tienes algo fragmentario. Me iría al territorio de la música. Y un álbum musical no es un narrativo, pero puede llegar a serlo. Porque puede haber un álbum conceptual. Puede llegar a serlo, está claro. Claro, Pero entonces... estoy hablando de esa obra en concreto. Yo no he visto la intencionalidad narrativa. Yo no lo... Claro... Si el público no se la ve, hay un problema. Entonces, sí, no hay ningún problema. Yo creo que al final... es la intención del autor de que sea así. Ya te digo que cuando Key lo pregunta en las redes, es sintomático. Es decir, me imagino que está interesado en ver qué tipo de recepción tiene esa obra. Él tampoco ha dicho con esto pretendo solo eso, porque me imagino que como buen artista no querrá dar una única explicación de su obra ni sesgar la lectura. Es decir, al final cada lector aporta su experiencia, ¿no? y decide enfocarlo. Imagino que puede haber dos lectores que pueden llegar casi a una especie de pelea dialéctica de para mí es esto y para mí es lo otro, y podríamos llegar a la conclusión de Cervantes. Es un vacillelmo. Sí, los dos tienen razón. Pero la razón no está en un único lugar. Yo creo que al menos el propósito de esta charla era ver esto como una especie de encrucijada. La imagen como una oportunidad y el montaje de imágenes como una oportunidad para nutrirse de distintas tradiciones para conseguir lo que quieras conseguir. Es como con las palabras. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un discurso científico, una obra literaria, un poema, una obra de teatro y siguen siendo las mismas herramientas. Me pasa que parece que la imagen la hemos centralizado en... tiene que estar aquí, catalogada de esta manera. Bueno, es un medio expresivo más. A propósito de esto, pues lo veo bien también. Yo no lo veo estupendo. Es decir, un libro de fotografía no creo que a él le disguste nada, siendo fotógrafo como es. Un libro de viajes no creo que le disguste nada. Ninguna de esas hipótesis de lectura. Y que le digamos, no lo veo tan narrativo eso, no creo que le disguste nada en absoluto a Spotorno, ¿eh? No sé, es una hipótesis, le preguntaré. Digo, sí. Yo quería señalar que la ilustración trasciende el valor expresivo de la fotografía. Porque la ilustración te permite crear, sobre todo en el ámbito del cómic, la ciencia ficción, que no tiene una realidad que pueda plasmar fotográficamente. Como la fotografía, creo yo, al margen de que se quiera dar una situación narrativa, pero pienso yo que el dibujo trasciende el valor real de la fotografía, aunque luego se le pueda dar un montaje que tenga un valor narrativo. Pero no se pueden tomar fotos de mundos de otros lugares o de otras... Es decir, Sí, porque asociamos yo creo que la fotografía con un valor documental, ¿no? Y una especie de valor notarial de lo que es la realidad. Digamos, ese testimonio. Es verdad que eso nos sirve para hacer trampas con la fotografía. Y hemos tenido manipulaciones fotográficas desde siempre para intentar, de alguna manera, rehacer la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que si por sí sola, a lo mejor, y sería muy discutible, ¿no? Es decir, pero hay fotografías que nos pueden quizás contar mucho, no sé, claro, esos reinos imaginarios del mundo de la fantasía, pero bueno, y podemos plantearnos una fotografía abstracta para intentar jugar con ella a estados de ánimo, quizás, ¿no? Es decir, no solo son para mí fragmentos de realidad, o al menos a lo mejor puede ser la fotografía capturar ese momento que la mirada no ha sabido ver, ¿no? Y nos enseña mucho más de lo que pensamos. O incluso nos invita a otras cosas, también a reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Puede ser un acicate, es decir, no se queda solo en su referencia inmediata. A lo mejor puede despertar en mí una idea. Y aunque no sea capaz de fabricarme mundos de la ciencia ficción, sí me puede llevar a un interior o de alguna manera invitarme a pensar, ¿no? Una fotografía puede documentar a una persona, en la situación de una persona, pero puede hacerme pensar en la mía. En ese momento sí que me invita a ir más allá de su referencia inmediata y al menos sí que tocarme fibras que yo no tenía pensado. Entonces, yo no ascribiría la fotografía solo a que parece que queda mutilada por lo que soy capaz de captar, porque incluso además hasta puedo editar una fotografía y transformarla. A día de hoy la tecnología digital me permite hacer que la realidad sea mucho más bonita. Es más, vivimos en la época de la mentira fotográfica, es decir, todas nuestras redes sociales normalmente son una autoedición de que mi vida es fantástica y está hecha a través de fotografías que podríamos pensar que son documentos de verdad. Son la mayor fabricación de mundos fabulosos, las redes sociales, y se hacen a través de fotografías
que normalmente le asignábamos un valor notarial de todo lo que estaba pasando. Entonces, incluso yo creo que la visión de la fotografía puede estar cambiando en este momento. Es decir, bueno, la estamos utilizando para manipular, para autoeditar nuestra vida y decir, magnífico. Luego vas a esos escenarios y a lo mejor dices, no he sido capaz de ver la belleza que este ponía en Instagram, porque todas estas aplicaciones nos ofrecen una cantidad de filtros, por si acaso la realidad no es hermosa, que el software permita que sea hermoso. O sea que bueno, también, también, no sé. Bueno, me han hecho más preguntas hoy aquí que en 10 años de clase, o sea que os doy las gracias de manera infinita, no solo por vuestra paciencia, sino por vuestro diálogo, que bueno, gracias. Ha quedado muy bien. Bueno, Estupendamente. Se me olvidó coger un poquito de agua, que tengo la garganta. voy a borrar esto aquí para no dejar